Iniciamos con este trámite el ciclo presupuestario que desembocará en los presupuestos generales del 2014, un momento importante en cualquier parlamento. Una Cámara que no debemos olvidar nació con estos fines en un principio: controlar los impuestos que pagaban los ciudadanos, controlar el uso que los gobernantes hacían de esos impuestos que pagaban los ciudadanos. Es lamentable, sin embargo, que estos procedimientos venerables, inteligentes, hayan ido deformándose con el paso del tiempo y hayan ido convirtiéndose en rituales, porque hoy vamos a hablar de los presupuestos del 2014, el primer paso hacia ellos, pero habría que hacer una pequeña mirada a los anteriores, a los del 2013. El señor ministro, infalible, que continuamente nos da a todos lecciones, hizo unos presupuestos del 2013 con un cuadro macroeconómico que preveía una ligera recesión y que luego ha sido el triple de la que él preveía, como le dijimos todos los grupos. Y a día de hoy seguimos esperando una explicación de cómo afecta eso a las cuentas públicas del año 2013, a los ingresos, a los gastos. Vamos a empezar a hablar del 2014 sin haber resuelto esta pequeña cuestión referida al año 2013. Pero hablemos del 2014. Y una primera duda es ¿de qué hablar? ¿De la documentación que nos ha remitido el Gobierno o del discurso del señor ministro? Porque poco tiene que ver una cosa con la otra. Nosotros, por responsabilidad, vamos a hablar de la documentación. Espero no estropearle la tarde y ponerle en contacto con la realidad o hacerle dudar de sí mismo en este estado de euforia tan autosatisfactorio en el que parece vivir. Pero nuestra obligación es hablar de la documentación y no del país de las maravillas del que usted nos ha hablado esta tarde y en el que, por desgracia, de momento no vivimos. En esa documentación enviada hay diferentes datos, diferente material. El primero es el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas. El déficit conjunto de Estado, comunidades, ayuntamientos y seguridad social. Para el 2014 se propone que sea del 5,8%. Este año actual el objetivo es el 6,5%. Y aquí entramos en la primera perplejidad. Estos datos son posibles porque la Unión Europea nos ha concedido una prórroga de 2 años. Y la Unión Europea nos ha concedido una prórroga de 2 años porque el Gobierno no ha sido capaz de cumplir sus objetivos iniciales. Y, sin embargo, el ministro niega hasta eso. Dice que no es así. Bueno, pues es difícil debatir en estas condiciones, pero, en fin, que nos lo explique. Él todo el tiempo vino diciendo que no necesitaba prórrogas, que iba a cumplir los objetivos anteriores sin ningún problema, y al final no ha sido posible y ha sido necesaria una prórroga, pero él niega que la prórroga exista. Estoy seguro que esta tarde u otra nos explicará a los demás portavoces que no somos tan leídos ni tan doctos, que estamos equivocados todos y que él está en lo cierto. Pero yo debo estar equivocado, pero creo que la Unión Europea nos ha concedido una prórroga porque el Gobierno no fue capaz de cumplir los objetivos anteriores. Ese déficit global, a continuación, se reparte por subsectores. Una parte va a comunidades, otra a administraciones locales, otra a la seguridad social, otra a la administración central. Hablemos brevemente de cada uno de esos subsectores. Para las comunidades autónomas se propone un objetivo de déficit del 1%. Veremos, ¿no? Porque para este año se proponía un objetivo del 0,7 y al final ha acabado siendo del 1,3, el doble. Menos mal que todo se cumple como un reloj, pero el doble del inicialmente previsto. Y nos preocupa también el reparto que se va a hacer de ese objetivo este año y el próximo, porque se está planteando hacer un reparto asimétrico, que en principio podría tener lógica si hubiese unos criterios objetivos y racionales, por ejemplo, dejar más déficit al que tiene menos deuda. Pero todo indica que se plantea hacer un reparto por criterios políticos que acabe beneficiando a los incumplidores y a los que tienen más capacidad de presión. Y además iniciando las negociaciones de forma bilateral, el ministro con cada presidente autonómico por separado. Nos preocupa esa deriva y los resultados que pueda tener, que sean al final discriminatorios para comunidades cumplidoras y beneficiosos para incumplidores con capacidad de presión, por no utilizar alguna palabra más fuerte. En las administraciones locales se plantea el equilibrio presupuestario, pero no se dice nada de cómo se va a lograr ese equilibrio, planteando subidas del IBI a los ciudadanos que se van a prorrogar o cercenando algunos gastos esenciales de asistencia social a los ciudadanos más necesitados que se prestan a ese nivel. Sin embargo, había una alternativa que nuestro grupo plantea incesantemente y no se tiene en cuenta, que era la reforma, la fusión de los ayuntamientos. Nos enteramos ahora que hay 536 ayuntamientos que no están en condiciones de pagar ni de hacer sus presupuestos
y se les va a auxiliar, pero no se plantea en ningún momento la fusión de ayuntamientos como una manera de solucionar el problema. Tan cuidadoso se es del respeto a estas entidades que no se nombra siquiera quiénes son esas 536. Un ejemplo de cómo entiende el Gobierno la transparencia, otra de las cosas de las que tanto presume. Pues podría empezar con un ejemplo de transparencia diciéndonos cuáles son estos 536 ayuntamientos. Siguiente subsector, la seguridad social. Aquí se plantea un déficit del 1,1% del PIB. Puede ser razonable, pero la preocupación viene aquí por los datos para el 2015 y 2016, en que ese déficit de repente encoge drásticamente, hasta el 0,6 y el 0,5. Y la pregunta que nos planteamos es cómo se va a reducir el déficit de la seguridad social drásticamente y en tan poco tiempo. Y nos preguntamos si eso tiene que ver con la reforma de las pensiones que estamos discutiendo estos días en el Pacto de Toledo. Si no es así, explíquenoslo, porque si va a haber más jubilados con pensiones medias más altas, no parece que se va a recuperar el número de cotizantes. ¿Cómo se reduce de golpe el déficit de la seguridad social en sus previsiones? Y, por último, la Administración central, en la que a nosotros nos parece razonable que el déficit sea mayor que en otras administraciones, porque se hace cargo de los intereses de la deuda, de las prestaciones por desempleo y de una serie de partidas que tienen que ver con la crisis. Por tanto, es razonable que tenga más margen de déficit. Lo que no es tan razonable es que haya quedado reducida a un estado residual, una expresión que hemos utilizado conscientemente a menudo. El gasto de los ministerios, de todos ellos, son 36.000 millones de euros, menos de 4 puntos del PIB. Una comunidad grande como Cataluña gasta 30.000 millones, Andalucía 26.000 millones. Hemos dejado reducido el Estado a la mínima expresión. El pago de intereses de la deuda equivale al gasto de todos los ministerios. El señor ministro presume de eso. A nosotros eso nos preocupa. El tercer componente de la documentación aportada es el objetivo de deuda pública. Algo de lo que el ministro no ha dicho nada, una omisión muy interesante. No ha dicho nada del dato de deuda pública. Sin embargo, aquí hay una previsión de que en el año 2014 la deuda pública acabe en el 96,8% del PIB, casi en el 100% del PIB. Cuando iniciamos la crisis, la deuda pública era de 37 puntos del PIB. Hemos añadido 50 puntos, ahora estamos en el 88,2. Pero ¿cuánto de eso tiene que ver con su mandato? Cuando usted llegó, la deuda pública era el 69,3% del PIB. Si hoy es el 88, quiere decir que 19 puntos de incremento tienen que ver con su mandato. Hemos superado la media de la Unión Europea y tenemos niveles de deuda hoy ya que no se veían en España desde hace un siglo. La previsión es llegar al 96%. Eso quiere decir que desde el inicio de su mandato, el 2014, habrá un aumento de 27 puntos del PIB de deuda, casi 300.000 millones de euros. Todo un ejemplo de austeridad. Yo no creo, señor Montoro, que usted vaya a pasar a la historia si nada cambia como un ministro austero. Creo que va a pasar como un ministro que llevó la deuda pública a niveles sin precedentes en la historia de España. No está mal como ejemplo de austeridad. Esta deuda va a suponer unas cargas de pagos de intereses que van a pesar como una losa durante años en España. Estamos ya en 36.000 millones de euros, como antes decía. Y contrasta esta deuda pública con el desapalancamiento de las familias, que sí se está produciendo, aunque se ve dificultado por la actitud del Gobierno, por los impuestos que continuamente sube el señor Montoro. Son las familias las que se están desendeudando y el sector público el que se endeuda aceleradamente desde antes de su mandato, pero también desde el inicio de su mandato. Cuarto elemento, el límite de techo de gasto del Estado en 2014, 133.000 millones. Aumenta el 2,7% respecto al año pasado. Tampoco me parece un gran ejemplo de austeridad. Es difícil reducir el déficit aumentando el gasto, pero se puede lograr. ¿Cómo se reduce el déficit aumentando el gasto? Como están haciendo ustedes, subiendo los impuestos. Yo he perdido la cuenta, se lo confieso, pero la gente que lleva la cuenta, los medios de comunicación, cuenta más de 30 subidas de impuestos desde el inicio del mandato del señor Montoro. El viernes se produjo la última. Hubo una subida de los impuestos especiales que afectan especialmente a la hostelería, a la campaña turística. Una subida del impuesto de sociedades, un nuevo impuesto de gases fluorados que usan los aires acondicionados, las neveras. El conjunto de todas esas subidas equivalen a 4.700 millones de euros, según se nos informó. Y además se prorrogan subidas anteriores, la subida del IRPF, el recargo extraordinario, la subida del IBI, el impuesto de sociedades, una serie de medidas extraordinarias, transitorias, se prorrogan. ¿Cómo se reduce el déficit subiendo los gastos? Con continuas subidas de impuestos.
Es cierto que usted nos informa una y otra vez que lo hace con gran pesar, pero perdónenos si no nos unimos a sus lamentos, porque el pesar de los ciudadanos, el pesar de los contribuyentes, debe ser mucho mayor que el suyo. Eso sí, con un cumplimiento escrupuloso de su programa electoral, como todos recordamos. Y lo peor de esto es que dificulta el fin de la recesión. Es posible que el fin de la recesión llegue. Es posible porque llevamos 8 trimestres de destrucción de empleo y ni siquiera una política equivocada es capaz de llevar hasta el infinito la destrucción de empleo. Pero cuando esa destrucción de empleo cese, no será gracias a sus políticas, será pese a sus políticas que haya tardado tanto en producirse. Y el último elemento que nos aporta es el cuadro macroeconómico, las previsiones sobre las que se sustentan las previsiones de ingresos y los presupuestos del año que viene. Es un cuadro macroeconómico más realista que el de años anteriores. Por lo menos está en línea con el de los organismos internacionales, Fondo Monetario, Comisión, OCDE y Banco de España, lo que ya supone un avance. Sin embargo, el panorama que muestran es desolador. Es difícil ver este panorama y entender la intervención del señor ministro, sinceramente. Para este año en curso, una recesión del 1,3. El próximo año, si toca a fondo la recesión, un crecimiento del 0,5, pero que no supone creación de empleo, supone más destrucción de empleo, 0,4% de destrucción de empleo. Y una tasa de paro que se estanca porque hay fenómenos como el que hemos visto esta mañana, que también les parece magnífico. Esta mañana ha caído mucho el paro, pero ha subido poco el empleo. ¿Y por qué cae tanto el paro si no sube apenas el empleo? Porque hay muchos parados desanimados que abandonan la búsqueda de empleo y salen de la estadística de parados y pasan a inactivos. Y hay otros que abandonan el país. Pues aquí tenemos destrucción de empleo y caída de la población activa. Una remuneración de los asalariados que crece por debajo de la inflación. No es un panorama, desde luego, que ayude a entender el tono de la intervención inicial del ministro. Todo esto se sustenta en un crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios que esperemos que se materialice, pero que es ambicioso, porque están creciendo ya al 3 y pico, rápido, y se prevén subidas casi del doble. Bueno, podría haber una posibilidad si se recupera la Unión Europea, pero son escenarios no seguros, desde luego, de crecimiento de las exportaciones. Todo esto refuerza la idea que planteó Unión, Progreso y Democracia por primera vez en la Ley de Estabilidad, en nuestras enmiendas, de crear una autoridad fiscal independiente. Propuesta, por cierto, que ustedes votaron en contra. Ahora, sin embargo, se ven forzados a crearla por presiones de la Unión Europea. Las previsiones profesionales fiables son imprescindibles y la propia documentación que ustedes aportan muestra cómo la metodología puede cambiar drásticamente las previsiones en temas tan importantes como el crecimiento potencial del PIB o el déficit cíclico. Aquí tenemos estimaciones muy diferentes en función de una u otra metodología. Hace falta una autoridad fiscal independiente. Por fin se va a crear. Pero por fin se va a crear con el concepto de independencia suyo, o mejor dicho, con el concepto de independencia del bipartidismo. Una autoridad fiscal independiente que va a estar adscrita al Ministerio de Hacienda, cuyo presidente lo va a nombrar el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda y cuyos directores va a nombrar también el Consejo de Ministros. Es una independencia realmente muy sui generis, pero en fin, aunque sea decepcionante, no es sorprendente, porque es la independencia que han aplicado en la CNMV, en la CNMC o en el Poder Judicial, lo que ustedes entienden por independencia. Para ir terminando, señor presidente, este techo de gasto que el Gobierno trae a la Cámara, mi grupo lo ve como parte de una política fiscal más amplia que no compartimos en absoluto. Y las pruebas recientes de su fracaso se vieron en el Consejo de Ministros del último viernes, con estas subidas de impuestos que he detallado antes y que se suman a las subidas anteriores, con un desprestigio de la agencia tributaria en que su directora ha tenido que dimitir recientemente, lo que se suma a la amnistía fiscal, se suma a los casos de corrupción, se suma al deterioro de la conciencia fiscal de los ciudadanos que todo esto implica. Eso por el lado de los ingresos. Y por el lado de los gastos, una reforma de las administraciones públicas que no acaba de llegar y lo que ha llegado no tiene apariencia de muy ambicioso. Recortes en las comunidades autónomas que ellas harán si quieren, se les pide a ver si tienen a bien hacer esos recortes. Ya muchas han dicho que no los van a hacer. Otros organismos del Estado que se disminuyen por métodos tan curiosos como adscribirlos a los ministerios o fusionarlos entre ellos, pero manteniendo las mismas instalaciones que antes. En fin,
una reforma de las administraciones cosmética, por el lado del gasto, y un uso de la ley de estabilidad que no ha utilizado todos los recursos que permitía. Quiero recordar que mi grupo votó con ustedes de la ley de estabilidad, la enmendó, muchas enmiendas fueron aceptadas y ahí hay unos instrumentos cuyo potencial no se ha utilizado, sobre todo en la línea de la condicionalidad. Igual que nuestros socios europeos nos condicionan a nosotros cuando nos rescatan, el Estado tendría mucho margen para condicionar a las administraciones territoriales cuando son rescatadas. Todo esto lleva a mi grupo a votar que no al techo de gasto que nos plantean, y querría terminar con una cita que el señor ministro seguro que conoce, porque él es una persona muy docta y leída, no como el resto de portavoces, pero para beneficio del resto de la Cámara, una cita de Einstein que a mí, por lo menos, me parece que le podría hacer reflexionar. La cita de Einstein dice que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.